Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver que se vayan ingresando tus compañeros. Chicos, a ver, rapidito para empezar. Enciendan sus cámaras. Tus cámaras, chicos. Hola, Profesor, buenas noches. ¿cómo estás? Paloma, ¿ya estás disfrutando tu viernes? Así dice que no sale. Nayeli, mira tu compañera, tu comadre, está en la calle, dice que no sale los fines de semana. Se va a comprar pan. Ya, mira, vamos a empezar, ¿ya? Para acabar temprano también. No tiene nada que decir Nayeli, se guarda sus comentarios. Ya ves, claro, está fuera de tu casa. No puedes defenderla en una situación así, ¿no, Nayeli? Ya chicos, entonces, seguimos con criterio y análisis financieros. Ya hemos hablado del trabajo bruto, el trabajo neto, capital de trabajo bruto, el capital de trabajo neto. Cure, mi amigo Cure, caramba. Entonces, el capital de trabajo neto, ¿en qué consiste y para qué sirve? El capital de trabajo neto se utiliza para medir la liquidez a corto plazo de una empresa y también para obtener una impresión general de la capacidad gerencial de la empresa para utilizar los activos de manera eficiente. También se puede utilizar el capital de trabajo neto para estimar la capacidad de un crecimiento rápido de la empresa. La cifra del capital de trabajo neto es más informativa cuando se le hace seguimiento en una línea de tendencia, ya que allí se puede mostrar la mejora o disminución gradual en el monto del capital de trabajo neto a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es la confiabilidad del capital de trabajo neto? La confiabilidad es el monto del capital de trabajo neto puede ser extremadamente engañoso por las siguientes razones. Línea de crédito. Una empresa puede tener una línea de crédito disponible que podría pagar fácilmente cualquier déficit de financiamiento a corto plazo indicado en el cálculo del capital de trabajo neto, por lo cual no exista un riesgo real de quiebra. Cuando se deba pagar una obligación se utiliza la línea de crédito. ¿Ya? Entonces, esa es una de las razones por qué se debe o no dar una buena confiabilidad del capital de trabajo neto. Nos indica que una empresa puede tener una línea de crédito disponible en una entidad financiera, obviamente, que podría pagar fácilmente cualquier déficit de financiamiento a corto plazo. ¿Ya? Anomalías. Si se empieza a medir a partir de cierta fecha, la medición pudiera tener alguna anomalía que no se indique en la tendencia general de capital de trabajo neto. Por ejemplo, es posible que exista una antigua gran cuenta para pagar en una sola vez y aún no haya sido pagada, haciendo que la cifra del capital de trabajo neto parezca más pequeña. Liquidez. Los activos corrientes no son necesariamente muy líquidos. En tal sentido, es posible que no estén disponibles para pagar los pasivos a corto plazo.
En particular, el inventario solo puede ser convertible a efectivo de inmediato con un gran descuento. ¿Ya? Lo que habla acá es que los activos corrientes no son necesariamente líquidos, ¿no? Por de repente tenemos facturas por cobrar en 2 meses, en 3 meses, entonces no está, ese dinero no está disponible para nosotros poder pagar los pasivos a corto plazo, ¿no? O sea, esos créditos que nosotros damos a 3, 6 meses no va a demorar tanto, ¿no? Que no nos va a permitir pagar algunos pasivos a corto plazo, ¿no? Pasivos puede ser materia prima o pagar igualito para pagar nuestra línea de crédito o un préstamo que hemos obtenido en una entidad financiera, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula el capital de trabajo neto? ¿Ya? ¿Recuerdan la fórmula de la clase anterior? Para calcular el capital de trabajo neto se utilizan los activos corrientes y los pasivos corrientes, ¿no? Es la siguiente fórmula. A ver, capital de trabajo neto es igual a activos corrientes menos pasivos corrientes, por lo tanto, el capital de trabajo neto, acuérdense, dentro de los activos corrientes tenemos efectivos, equivalentes de efectivo, inversiones negociables, cuentas por cobrar comerciales, inventario, ¿no? Todo eso forma parte de los activos. Y por parte de los pasivos tenemos cuentas por pagar comerciales y gastos acumulados. La fórmula de capital de trabajo neto se utiliza para determinar la disponibilidad de los activos líquidos de una empresa al restar sus pasivos corrientes. ¿Ya? La diferencia entre activo corriente y pasivo corriente también se le llama fondo de maniobra. ¿Ok? Entonces, el indicador de capital de trabajo, activos corrientes entre pasivo corriente, muestra si una empresa tiene suficientes activos a corto plazo para cubrir su deuda a corto plazo. Una buena relación del capital de trabajo se considera entre 1.2 y 2.0. ¿Ya? Una relación de menos de 1.0 indica que un capital de trabajo neto es negativo, con posible problema de liquidez. Por otro lado, una relación de más de 2.0 puede indicar que una empresa no está utilizando su exceso de activos de manera efectiva para generar el máximo ingreso posible. Una relación de capital y trabajo en declive es una bandera roja para los analistas financieros, para ustedes. Ahí entran, en este indicador es donde entran ustedes a tallar como administrador. Si nuestro capital de trabajo, ¿no?, está entre la regla financiera dice que un capital de trabajo para que sea buena tiene que estar entre 1.2 y 2.0, ¿no? Si está menos de 1.0, indica que nuestro capital de trabajo, o sea, nuestros ingresos financieros, está negativo, ¿no? Y que posiblemente la empresa está pasando por un momento de que no tiene liquidez, ¿no? El otro lado, el opuesto, es que si tiene más de 2.0, ¿no?, puede indicar que una empresa no está utilizando muy bien sus ganancias, ¿ya? Tiene exceso de dinero que lo tiene ahí dormido, no lo está produciendo, ¿ya? Y ahí es donde entra a tallar ustedes. ¿Qué hacer en el caso cuando tengamos el capital de trabajo negativo? ¿Y qué hacer cuando tenemos el capital de trabajo muy positivo, por decirlo así? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, anoten este ejemplo en su cuaderno, en una hoja, para que puedan desarrollar este ejercicio. A ver. Miren. Veamos un ejemplo de una tienda minorista llamada Daniela, ¿no? Ella posee una tienda de ropa para mujeres que tiene los siguientes activos y pasivos corrientes. Tiene, en efectivo, tiene 10,000 soles, tiene cuentas por cobrar de 5,000 soles, tiene un inventario de 15,000 soles, tiene cuentas por pagar de 7,500 soles, tiene otros gastos acumulados de 2,500 soles y otras deudas comerciales de 5,000 soles. Paula, que es la dueña, ¿no?, podría usar
una calculadora para calcular el capital de trabajo neto de la siguiente manera. ¿Qué dijimos que era el capital de trabajo neto? La diferencia entre ¿qué? ¿Entre qué? Activo corriente, pasivo. Ya. Entonces, es la diferencia entre activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, ¿cuánto es el resultado de los activos corrientes? ¿Cuánto es la suma de los activos corrientes y cuánto es la suma de nuestros pasivos corrientes y cuál sería el resultado? A ver. Activo corriente, ¿qué forma parte del activo corriente según lo de acá? Todo efectivo, equivalente de efectivo, inversiones negociables y cuentas por cobrar comerciales más inventario. Entonces, tomando ese ejemplo, esos indicadores, ¿cuánto sale activo corriente cubre? Solo activo corriente, ¿ah? Según lo que dice acá, la fórmula. El capital de trabajo de los activos corrientes es efectivo, equivalente de efectivo, inversiones negociables, cuentas por cobrar comerciales, inventario. Según acá, ¿cuánto te sale en inventario? En activos corrientes. ¿Ya lo tienes? 30.000. 30.000. ¿Qué estás agarrando? Efectivo 10.000, cuentas por cobrar 5.000, inventario 15.000. ¿Sí? Sí, profesor. Y pasivos corrientes, Noelia, ¿cuál sería su, según la fórmula acá, pasivos corrientes son las cuentas por pagar comerciales y los gastos acumulados? ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto sale? $15.000, profesor. 15.000, correcto. Entonces, el capital de trabajo neto, ¿ya? Sería los 30.000 que tenemos como activo corriente menos los 15.000 que tenemos pasivo corriente. Eso significa que tenemos 15.000 soles de excedente. ¿Ok? Dice, dado que los activos corrientes superan a los pasivos corrientes, su capital de trabajo neto es positivo. O sea, está teniendo ganancias empresa. ¿Ya? Esto significa que Paula puede pagar todos sus pasivos corrientes utilizando solo los activos corrientes. ¿Ok? No agarrando esa ganancia, sino de sus mismos activos corrientes, ¿no? Del efectivo, de las cuentas por cobrar, de los inventarios que tiene, va a poder pagar sus obligaciones que tiene. ¿Ya? Entonces, la tienda tiene mucha liquidez y es financieramente sólida a corto plazo. Puede usar esta liquidez adicional para hacer crecer el negocio o expandirse a nichos de ropa adicionales. Eso es propiamente ustedes. ¿Qué hacen? ¿Cuál sería una acción? ¿Crecen el negocio o se expanden comprando otra línea? ¿No? Si solamente se dedicaba a ropa de mujeres, puede dedicarse de repente a niñas, a niños, a adultos. ¿Tú qué crees, Noelia? ¿Cuál sería una buena opción? ¿Crecemos el negocio, compramos más mercadería o nos expandimos y nos arriesgamos a vender otra línea? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería una buena idea? Estas tomas de decisiones son las que ustedes van a tomar cuando tengan administrando una empresa, ¿no? O hasta tu misma tienda que puedas tener a la venta de ropas, tú puedes manejar así. Tú puedes saber con esta fórmula, saber si te está yendo bien o te está yendo mal, ¿no?
¿Cuál crees que sea una buena oportunidad? ¿Crecemos el negocio o aumentamos otra línea más de ropa? Crecemos el negocio. Crece el negocio. Sí, es una buena opción. No te arriesgas no arriesgas mucho, ¿no? ¿Tú qué dices, Cure? ¿Te arriesgas a vender otra línea de ropa? De repente ya no para mujer, también para hombres, caballeros, niños. Yo creo que ambas son una buena opción, profesor. Sí, ambos son buena opción, pero una es más riesgosa que otra, ¿verdad? Porque Sí. de la que vende mujer, tiene ropa para mujeres, ya tú sabes tu negocio, ya sabes qué ofrecer, ya sabes cómo vender a las chicas. Una chica, un chico que venda, ya sabe qué decir. En cambio, si vienes y ya eh, vas a vender también la parte para mujeres, para hombres, ya hay un poco de riesgo, ¿no? Entonces, el capital de trabajo y el flujo de caja. Ojo que con esta fórmula, cualquier negocio que puedan tener grande o chico, lo pueden saber resultados si la empresa está siendo positivamente financiero o está teniendo problemas de liquidez, ¿ya? El capital de trabajo tiene relación directa con la capacidad de la empresa de generar flujo de caja. El flujo de caja o efectivo que la empresa genere será el que se encargue de mantener o de incrementar el capital de trabajo. La capacidad que tenga la empresa de generar efectivo con una menor inversión o una menor utilización de activos tiene gran efecto en el capital de trabajo. Es el flujo de caja generado por la empresa el que genera los recursos para operar la empresa, para reponer los activos, para pagar la deuda y para distribuir las utilidades a los socios. ¿Ya? Entonces, el flujo de caja o el efectivo que la empresa genere será el que se encargue de mantener o de incrementar el capital de trabajo. ¿Ya? La capacidad que tenga la empresa de generar efectivo, o sea, la capacidad que tenga la empresa de vender más, de generar más, ¿ya? Con una menor inversión o una menor utilización de activos, tiene gran efecto en el capital de trabajo. ¿Sí? Fuentes del capital de trabajo. Las principales fuentes de capital de trabajo son el endeudamiento, las capitalizaciones y los resultados de las operaciones de la empresa. Una fuente para aumentar el capital de trabajo puede ser un endeudamiento, ¿no? Un endeudamiento o financiación es una de las fuentes más comunes para adquirir capital de trabajo, un préstamo en un banco, en una caja. La financiación se puede adquirir con entidades financieras o con proveedores o acreedores. Es preferible conseguir financiación con los proveedores que con los bancos, puesto que la financiación ofrecida por los proveedores suele tener un menor costo, aunque también un menor plazo. Pero con una adecuada rotación de cuentas por pagar se puede garantizar un buen acceso a capital de trabajo sin necesidad de incurrir en costos financieros. ¿Qué quiere decir? Que más barato te sale decirle a Noelia, mira Noelia, dame la mercadería que te estoy pidiendo, pero dame 2 meses y te devuelvo te pago, ¿no? Ahí que está incurriendo solamente el precio de la mercadería y tal vez un incremento, un porcentaje, ¿no? En cambio, si tú haces un préstamo en un banco, incurres en gastos financieros, capital, interés, si no pagas a tiempo, moras, todo eso. ¿No? Podría resultar un poco más caro el banco que solicitarlo a través de nuestros proveedores mismos, ¿no? La capitalización. La capitalización es una opción más económica de adquirir capital de trabajo, pero en algunos casos puede significar cierta pérdida de control de la empresa en la medida en que ingresen nuevos socios o algún socio adquiera mayor participación en virtud de la capitalización, perdón.
Entonces, la capitalización se puede dar mediante la emisión de nuevas acciones o mediante la capitalización de utilidades. Caso último en el cual no hay problema ante una posible pérdida de control de la empresa. Entonces, una fuente también de capital de trabajo es la capitalización. ¿Qué quiere decir? Que los socios, ¿no? Por ejemplo, la tienda de Noelia de ropa, quieres una fuente de capital de trabajo, tú mismo de tus ganancias puedes aportar al capital de trabajo de tu empresa, de tu negocio, ¿no? Si de repente tu empresa tiene socios como Cure o Paloma, los tres, entonces hacen un préstamo ustedes mismos como socios y obviamente al generar utilidades, quien aporte más, quien aporte menos, las utilidades también van a ser repartidas de la misma forma. ¿Ya? Claro, y la capitalización se puede dar por acciones mismas de los mismos socios, aumentas tu capital de trabajo, aumentas tu patrimonio, ¿no? Con eso obviamente no es tan riesgoso, no es tan costoso que solicitarlo a tu proveedor o solicitarlo en una entidad financiera, ¿no? Y la generación propia, ¿no? La otra forma de conseguir capital de trabajo es mediante el dinamismo de la empresa en sus operaciones. Esto es en el mejoramiento de los ingresos de las ventas, de modo que se garantice un continuo flujo de efectivo. Esta última fuente de capital de trabajo es quizá la más saludable porque ello implica a la vez dinamismo y crecimiento para la empresa. En la medida en que las ventas se incrementen, ¿no? Las empresas no solo logran hacerse a un flujo de capital de trabajo constante y progresivo, sino que en general puede alcanzar una gran solidez en todos los aspectos financieros. ¿Qué quiere decir? Que de tus propias ventas, de tus propias ventas vas a incrementar tu capital de trabajo, ¿no? Si en este mes he vendido fuera de costos, de gastos y costos, he vendido 20,000 soles, pues puedo incrementar con esas ganancias, comprar más mercadería, ¿no? Ya no necesitas de un banco, ya no necesitas de incrementarlo a través de los socios, no. De tus mismas ventas puedes incrementar tu capital de trabajo. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta de lo que es capital de trabajo neto bruto? Tienen más o menos una idea, ¿verdad? ¿Sí, Cure? Sí, profesor. Okay. La razón circulante, la razón de liquidez o razón circulante es uno de los ratios de liquidez. Se puede interpretar como el número de veces que el activo corriente de una empresa puede cubrir su pasivo corriente. Es decir, la razón de liquidez representa qué porcentaje de la deuda a corto plazo puede pagarse con los activos a corto plazo de la compañía. Otra forma de interpretar este indicador es cuántas unidades monetarias tiene la empresa disponibles o por cobrar en el corto plazo por cada unidad monetaria que se adeuda en el futuro próximo. ¿Sí? Dice que la razón circulante o la liquidez representa qué porcentaje de deuda a corto plazo, ojo ahí, ¿qué porcentaje de la deuda a corto plazo puede pagarse con los activos que nosotros tenemos a corto plazo? ¿Ya? Entonces, la razón circulante tiene esta fórmula. A ver, chicos, a ver, enciendan sus cámaras, Nayeli, Paloma, Erika, porque al que vienen ejercicios quiero que estén atentos y que resuelvan estos ejercicios. La razón de la liquidez se calcula con la siguiente fórmula. Debemos recordar que el activo corriente es el dinero en efectivo y todo aquel activo que puede convertirse en liquidez en el corto plazo. Ya saben, menos de 12 meses. ¿Ok? Así incluye principalmente las cuentas de caja y banco, existencias, cuentas a cobrar en el corto plazo e inversiones financieras a corto plazo. Asimismo,
El pasivo corriente son todas aquellas obligaciones que se deben cumplir en el corto plazo, como el pago a proveedores. Entonces, la fórmula de la razón circulante es el activo corriente entre el pasivo corriente. ¿Ya? El activo circulante, los activos circulantes son el dinero en cualquiera de sus formas, así como aquellas propiedades de la entidad a las cuales normalmente les sucederá en un año menos alguna de estas tres situaciones. Puedes convertirlo en dinero, serán vendidas o serán consumidas. Ejemplo de activos circulantes tenemos dinero en efectivo, dinero depositado en bancos, inversiones en valores, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, mercancías, pagos, entre otros. Y pasivo circulante podemos entenderlo como aquellas obligaciones que posee una empresa con vencimiento a un año o menos, contado a partir de la fecha del balance. Cabe resaltar que algunos autores lo llaman circulante, flotante o exigible. Ojo con eso. Ejemplo de pasivos circulantes tenemos las cuentas por pagar, documentos por pagar, préstamos bancarios, impuestos por pagar, certificados bursátiles, cobros anticipados. Fórmula de la razón de liquidez, igual, si la razón de la liquidez es menor a 1, significa que la compañía no puede cubrir con todas sus obligaciones en el corto plazo. Si es igual a 1, quiere decir que las deudas a corto plazo son iguales a los recursos disponibles en el corto plazo. Asimismo, si el ratio es mayor a 1, significa que la empresa puede cubrir de sobra sus obligaciones a corto plazo. Miren, acá tenemos un ejemplo de la razón circular, de la razón de liquidez. Un ejemplo de la razón de liquidez podría ser la aplicada en el siguiente caso. Supongamos que una empresa tiene al cierre del ejercicio contable las siguientes cuentas. En caja y banco tiene 2.000 soles, existencia tiene 3.000 soles, cuentas por cobrar máximo a 6 meses tiene 4.000 soles, inversiones a corto plazo 5.600 soles, bienes inmuebles 10.000 soles, deudas a corto plazo 15.000 soles, deudas a largo plazo 4.500 soles y patrimonio 5.100 soles. El activo corriente, ¿qué sería? A ver, ¿qué entra en activo corriente y qué entra en pasivo corriente de nuevo? A ver. ¿Quién me da la respuesta ahí? En el pasivo corriente sería las deudas a corto plazo. Claro. Profesor, en el pasivo circulante sería las cuentas por pagar, documentos por pagar. Eso. Sí. ¿Cuánto sería la sumatoria de tanto del activo como el pasivo? La vayan resolviendo, ¿ya? Paloma, te paso el link, ya se va a acabar el son, ¿ya? Resuélvelo cuando entremos, ya quiero la respuesta uno por uno. ¿Ya?